Muchos de nosotros hemos crecido y hemos vivido escuchando cuentos de hadas a lo largo de nuestras vidas, o este tipo de cuentos infantiles, ya sea contados por nuestros padres, por nuestros abuelos, o los que hemos visto en las películas de Disney, o más viejitos en los cuentos de los hermanos Grimm. Pero lo cierto es que todos estos cuentos han tenido ciertas transformaciones para hacerlos más aptos para los niños. Resulta que estos cuentos en realidad tienen un pasado más cruel, más realista y algunos mucho más truculentos. En otros casos, como Caperucita Roja, por ejemplo, tienen un simbolismo con un trasfondo un poco más psicológico. Así que el día de hoy vamos a ver 5 de estos cuentos infantiles tan famosos que la mayoría de nosotros conocemos. Mi nombre es Gira C, si es primera vez que vienes a mi canal, así que te invito a que te suscribas para que veas más videos de este tipo, o también otros que no son tan de este tipo pero que seguramente te van a gustar. Así que empecemos. Empecemos con Caperucita Roja. Este es uno de los cuentos que, como les decía en la intro, es uno de los que más simbolismos tiene, que hacen referencia como a toda la parte psicológica. ¿Cómo así? Ya les voy a explicar. El cuento transcurre normalmente como lo conocemos, que Caperucita va con su capa roja o con su caperuza roja y la mandan al bosque, que tenga cuidado con el lobo, que vaya a visitar a su abuela, etc. Las cosas a resaltar en este cuento: número 1, la capa roja que Caperucita tiene representa la menstruación o el periodo o su etapa de desarrollo en la que pasa de ser una niña a ser una mujer. Eso es lo que representa su capa roja, por eso pues es de este color. Al momento en que la mandan a atravesar el bosque es lo que representa como todos esos momentos difíciles que representa la vida adulta. Entonces la mandan como a atravesar el bosque para que esta chica como que se pueda enfrentar a estas cosas y finalmente llegue a la madurez, que es lo que se busca. Al llegar a la casa de su abuelita, efectivamente ella llega y la abuelita le dice que se coma primero una cena que ella le sirvió y que le dejó ahí en la mesa, y se la come. Resulta que aquí vemos el primer dato escalofriante. Resulta que esa comida que ella se acaba de engullir es nada más y nada menos que su abuelita. Entonces ya aquí vemos una referencia al canibalismo. El que está en la cama es el lobo, más no su abuelita. Entonces al momento de que ya Caperucita termina de comer, sin saber obviamente que esa era su abuela, el lobo le dice que se desvista y se meta en la cama con él. Caperucita, al confiar mucho en su abuela porque aún no se había dado cuenta que era el lobo, pues hace lo que ella le pide y se mete a la cama con su abuela. Entonces el lobo representa toda esa agresión, tanto física como psicológica y sexual, que muchas mujeres a veces tenemos que enfrentar en nuestra vida adulta. En este cuento no hay cazadores, no hay un final feliz, simplemente termina en que el lobo la devora. Hacen una referencia a una devoración como de comida, pero obviamente sabemos que se refiere a que la devora de una forma más carnal, más física. Nuestro segundo cuento es Blancanieves. Resulta que Blancanieves tiene un pasado o un origen un poco más realista porque está basada en una historia real de una princesa real de Alemania, así que por lo tanto no encontraremos brujas o pociones mágicas o los famosos enanitos. El nombre de esta princesa era Margaret von Wald, que como les dije era alemana, y tanto ella como su familia eran dueños de unas minas. Resulta que esta chica, cuando tenía alrededor de unos 12 años, se quedó parcialmente ciega por causa de una viruela, y posteriormente, al fallecer su madre, el padre se volvió a casar unos años después con una condesa, la cual pues obviamente se convirtió en su madrastra, y esta es la famosa madrastra malvada del cuento. La cosa es que esta madrastra y ella no se llevaban bien. La madrastra era muy abusadora, trataba con preferencias a sus verdaderos hijos, y de aquí surgió como esta idea de la madrastra malvada de Blancanieves. Por otro lado, los enanitos surgen porque, como les decía, esta familia tenía minas y Margaret era muy dada como con el pueblo, con la gente, y tenía muchos amigos entre esos niños que trabajaban en las minas. Se preguntarán por qué niños, obviamente eso no es legal, pero lo hacían porque las minas eran demasiado pequeñas. Tenían que conseguir personas muy delgadas o muy pequeñas para que pudieran caber en estas minas, y estos niños, para su protección, utilizaban unos gorros de colores, también usaban unos chalecos muy largos, que de ahí también viene pues la idea de los enanos y la idea de sus atuendos muy coloridos y muy particulares. Su familia se asentaba en un poblado cerca de Frankfurt, el cual era muy famoso por su manufactura con cristales, vidrios y espejos, y de acá viene la idea del famoso espejo parlanchín con el que habla la madrastra malvada de Blancanieves, y también la idea de su ataúd de cristal. Entonces, como pueden ver, son como cosas muy pequeñas en las que se basaron para ya después construir este famosísimo cuento de hadas. La idea de que Blancanieves se haya quedado dormida por el envenenamiento al morder la manzana surge de que Margaret tuvo una rara enfermedad que no se sabe a ciencia cierta cuál era o en qué consistía, pero se sabe que la mandó a permanecer en cama durante muchos años, de la cual pues no podía levantarse, hasta que finalmente falleció. Entonces de ahí viene como toda esta etapa en que Blancanieves se queda dormida por culpa del envenenamiento. En la vida real pues no fue envenenada, sino que sufría una enfermedad grave y
desconocida. Después de esta historia original de Blancanieves también hay como otras versiones en las que se queda dormida en vez de con una manzana, con un peine mágico que también estaba envenenado. Pero digamos que esta es la original de las originales. Ahora vamos a hablar de la Cenicienta. La Cenicienta, yo diría que el que lo hizo más famoso fue Disney, pero también tiene su versión en los hermanos Grimm. El origen de esta historia tiene dos versiones, una que nace o tiene orígenes en Egipto, muchos lo comparan con unas historias persas, otro con los cuentos de Mil y una noche, y que en vez de una zapatilla era una tobillera o una pulsera de oro. Pero la versión que ha cogido mucha más fuerza es la versión china, donde se encuentran muchas más similitudes, comenzando por la zapatilla, ya que en la cultura oriental tener un pie pequeño siempre ha sido un sinónimo de belleza. Mientras que los hermanos Grimm hablan de una zapatilla de oro, Charles Perrault habla de una zapatilla de cristal. Fue el que hizo como esa primera aparición de la famosa zapatilla de cristal. Empezando con la historia, la cosa es que esta mujer, que se llamaba Yi Shen, era una mujer hermosísima y con un pie diminuto. No medía más de 10 centímetros ese piecito. La historia empieza como la conocemos, con una madrastra malvada que tiene 3 hijas que no son tan bellas físicamente como lo es Yi Shen, así que por eso la madrastra y sus hermanas le tienen envidia a Yi Shen, pues porque quieren ser tan bellas como ella. Cuando llega la noche del baile, un baile muy famoso, donde los solteros van a conseguir su pareja, la madrastra decide encerrarla, siendo consciente de que le puede quitar los futuros maridos a sus verdaderas hijas. Entonces la encierra y manda a sus hijas para el baile. La cosa es que en este cuento, en vez de pajaritos y ratoncitos mágicos, Yi Shen cuenta con un pez, lo cual tiene mucho sentido, ya que sabemos que en la cultura oriental este tipo de peces son sagrados y tienen toda una historia detrás. Lo barro es que la madrastra era consciente de que Yi Shen contaba con este amiguito mágico, este pececito con el que hablaba, porque el pececito hablaba. Decide cocinarlo y comérselo, porque es una madrastra cruel y malvada y no podía dejar que ella ni siquiera tuviera un amiguito. Pero Yi Shen fue muy inteligente y ha guardado las espinas, y con estas espinas logra convocar a los espíritus para que la ayuden, y estos acuden, la transforman y la llevan al valle. Y de ahí en adelante pasa lo que sabemos. La Cenicienta o Yi Shen deja su zapatilla al momento de irse de regreso a su casa, y al día siguiente el príncipe comienza a buscarla como un loco de mente. La zapatilla es una cosa diminuta, hermosa, y ese hombre quiere casarse con ella, pero obviamente no sabe ni quién es, y la madrastra, al enterarse que el príncipe estaba buscando a su futura esposa, viene, y aquí viene la parte cruel y despiadada, le corta los dedos de los pies a su hija mayor y a la otra le corta el talón, con tal de que el pie les entre en la zapatilla. Pero adivinen que al momento en que el príncipe llega y le mide los zapatos a estas mujeres, se da cuenta de que algo anda mal, que no les quedan bien, que dejaron los zapatos ensangrentados, y la madrastra obviamente no se sale con la suya. La cosa es que al final Yi Shen logra medirse la zapatilla y obviamente esta le quedó, miren, ni mandada a ser, perfecta, hermosísima, espectacular, y el príncipe se termina casando con ella, y la madrastra y sus hermanastras son condenadas a muerte. Nuestra siguiente historia es La Bella Durmiente. Digamos que esta es una de las que más cambia, a mi parecer, es como la que más se ha transformado con el tiempo. Esta historia se hizo famosa en el año 1959 gracias a la versión de Disney, pero la versión original se llama Thalía, el Sol y la Luna. Thalía, el Sol y la Luna es publicada por Giambattista Basile en el año 1635, en donde los sabios aseguraban que Thalía corría un grave peligro si se acercaba a una rueca de lino, ya que una gran maldición caería sobre ella. De ahí la historia transcurre un poco igual, en donde los padres de Thalía deciden mandar a quemar todas las ruecas de su reino, pero finalmente, por X o Y motivo, Thalía termina pinchándose una astilla en su dedo y entra en un sueño profundo, que todos piensan que en realidad la princesa ha muerto, y sus padres, al recibir esta noticia, no pueden soportarlo y deciden irse del castillo, abandonarlo y dejarla a ella ahí acostada en una cama de piedras. Resulta que un día, así de larín larán, llega un príncipe que está como vagando por esos lares y ve el castillo abandonado y decide entrar a chismosear, y Chan se encuentra a la princesa. Lo barro es que el príncipe viene y no le da un besito tierno, el príncipe la viola. Imagínense ustedes, la viola y después se va. La cosa es que Thalía, al no estar muerta sino dormida, queda embarazada, y a los 9 meses, estando aún dormida, da a luz a 2 bebés que se llaman Sol y Lu. Y un día uno de estos bebés, así por casualidad, viene y le succiona uno de sus deditos a Thalía y le sale la astilla que tenía enterrada, y por lo tanto Thalía despierta. Después de que eso pasa, el príncipe que la había violado anteriormente vuelve. ¿Qué más va a hacer allá al castillo otra vez? Nada. La cosa es que cuando llega se da cuenta de que Thalía está despierta y que tiene 2 bebés. Entonces él se enamora de esa nueva familia que tiene y decide quedarse con ellos. Pero la vaina es que el príncipe es
casado, amigos, es casado, tiene su familia y por eso también se arma el bololo. Y el príncipe se sentía un poco abrumado porque no quería o no podía abandonar su otra familia, pero tampoco quería abandonar esa nueva familia que había encontrado casualmente. Entonces decide juntar a las dos en su castillo, pero resulta que su esposa no estaba de acuerdo con esa vaina y mandó a matar a los dos bebés y a Thalía. A los bebés los mandó a cocinar para comérselos. Otro episodio aquí de canibalismo dentro de estas historias, pero la cosa es que el cocinero no fue capaz de hacer semejante cosa y la engañó cocinando unos cerdos, unos pollos para que ella creyera que eran los bebés, pero en realidad los salvó. Y en cuanto a Thalía, la mandó a quemar, pero resulta que el príncipe no soportó semejante barbaridad que había mandado a hacer su esposa y la mandó a quemar fue a ella. Entonces termina muertecilla y el príncipe termina feliz con Thalía, con Sol y con Luna. Aquí podemos ver reflejadas tres cosas bien fuertes. Una, la necrofilia, porque si el príncipe cuando llegó al castillo pensaba que Thalía estaba muerta, como todos pensaban, pues aún así la violó. Segundo, pedofilia, porque se decía que Thalía aún era una niña, era muy joven, digamos que podía tener unos 13, 14 años. Y tercero, el canibalismo nuevamente. Por último, les compartiré la historia real de Hansel y Gretel. Resulta que esta es también una historia un poco cruel. Para esta historia nos remontamos nuevamente a Alemania, a la edad del medioevo, y que fue conocida en 1812 gracias a la publicación de los hermanos Grimm, quienes fueron quienes recogieron como esta historia y la pusieron medianamente bonita para ser contada a los niños. Resulta que el medioevo era una edad bastante difícil en Alemania, en donde había mucha hambruna, mucha pobreza, y aquí viene esta historia que se basa en hechos reales, en donde habían familias tan pero tan pobres que no tenían literal ni para un pedacito de pan, y al tener hijos se sentían amenazados doblemente. Uno, porque no tenían obviamente cómo sostenerlos, cómo alimentarlos, y segundo, porque también tenían esa tentación de comérselos. Entonces, ¿qué decidían muchos padres en esta época? Decidían mandar a sus niños al bosque para que de esta forma ellos mismos tuvieran que enfrentar la vida, fueran más independientes y maduraran de una forma bastante agresiva, pero maduraban. De hecho, son elementos como de iniciación para que los niños pasen a la madurez con una incursión a lo salvaje y a lo desconocido para ellos. Aquí el hambre es la que domina todos los contextos. De hecho, Hansel y Gretel no son los únicos niños que se encontraban perdidos en el bosque tratando de sobrevivir por ellos, sino que fueron como dos ejemplos que pusieron para representar esta historia, pero había muchos más casos de este tipo y en la vida real no había ninguna bruja, sino que la bruja es la que representa como todos esos peligros que ellos encuentran en el bosque y todos esos miedos que sienten al estar solos enfrentándose al mundo allá afuera. Así que en esta historia no hay tanta cosa, no hay nada fantasioso, sino que todo es muy real. Los niños se enfrentaban al hambre, al temor de cometer canibalismo y comerse a sus propios hermanos o a otros niños que encontraran en el bosque. Cometían delitos, otro tipo de delitos como el saqueo, el saquear viviendas o casas que se encontraran en medio del bosque, vacías o no vacías. A ellos no les importaba porque obviamente era una situación extrema en la que pasaban demasiada hambre y necesitaban sobrevivir a toda costa. También la representación en el cuento de la casa de dulces donde se encuentra la bruja es más que todo una casa que ellos saquean, entran sin permiso a buscar si hay algo de lo que ellos se puedan alimentar. Amigos, hasta aquí terminan las 5 historias que les quería compartir el día de hoy. Hay muchísimas más, así como esta, está La Sirenita, Mulan, Los Tres Cerditos, Pulgarcito, hay muchísimas, así que si les gustó este video, dejen sus likes, dejen sus comentarios y para saber si les gustó. Así que si quieres que haga una segunda parte de este tipo de video, por favor déjalo en los comentarios para que esto se haga realidad. Te invito a que me sigas en mis redes sociales si aún no lo haces, que se las dejo por aquí, y obviamente que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Te mando muchos besillos como siempre y nos vemos en un próximo video. Bye.